En primer lugar, gracias a los organizadores de la EDA por la invitación para poder presentar nuestros resultados de Salamanca en colaboración con Starkey sobre los factores que influyen el éxito de la adaptación con audífonos o la predicción de los resultados. Sabemos todos que hay personas que van muy bien con audífonos, pero también hay un grupo que no va tan bien. Y la pregunta es si podríamos predecir cuáles van en un grupo y cuáles van en el otro, y identificar los factores que subyace de estas diferencias de resultados. Esa es la pregunta. Y un posible factor que podría explicar estas diferencias podría estar en la cóclea. Como ya ha comentado el señor Álvarez en la primera ponencia. Y podría tener que ver con la compresión y ganancia residual de la cóclea. Con esto hay que explicarlo un poquito. Aquí en la figura tenemos la respuesta de la membrana basilar de la cóclea, es decir, la vibración mecánica en velocidad en función del nivel sonoro. En una cóclea muerta seguimos una respuesta lineal aquí con una pendiente de 1. Sube la respuesta 1 decibelio de la membrana basilar cuando sube el sonido 1 decibelio. En el caso de una curva de entrada-salida o una curva de respuesta normal, vemos que las células ciegas externas proporcionan ganancia de los bajos niveles sonoros y eleva esta respuesta hasta aquí arriba, si son sanos. Podríamos definir esta distancia aquí como la ganancia coclear y asociado a esta curva de entrada-salida también vemos que en este segmento aquí arriba pues tenemos compresión coclear, es decir, que el nivel de excitación de la membrana basilar sube menos de 1 decibelio cuando subimos el sonido 1 decibelio. Esto es en el caso de una curva sana. También se aprecia que el umbral absoluto en este caso sería unos 20 decibelios de nivel de entrada que produce una excitación aproximadamente de 10, lo cual justo produce una sensación audible. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una pérdida de células ciegas externas? Esta curva se desplaza un poco a la derecha y sigue ahora la curva azul. Y vemos que hay una pérdida de ganancia aquí y hace falta 10 decibelios más de nivel sonoro para producir una sensación audible. Pero también podríamos tener una deficiencia o pérdida de células ciegas internas, y en cuyo caso lo que pasa es que ahora ya no necesitamos este nivel de excitación para producir la sensación audible, sino que hace falta esta aquí arriba. Y esto implica también, pues necesitamos 10 decibelios más de nivel para que se escuche. Y ahora la curva de entrada-salida en cuestión es la roja. Así que aquí vemos que estas dos curvas son bien distintas y la compresión residual, que sería la pendiente del azul comparado con el rojo, pues son bien distintas. Pero sin embargo tenemos la misma pérdida auditiva, son neurosensoriales los dos casos. Y cuando nos ponemos a adaptar un audífono a estos dos casos, pues usamos solo el umbral, es decir, que van a tener el mismo ajuste de las ganancias. Y nosotros pensamos que el rendimiento del audífono con el mismo ajuste en estos dos casos podría ser distinto. O por lo menos para mí resulta intuitivo que si aquí tenemos compresión normal en el caso de la curva roja, si luego el audífono añade más compresión, pues tenemos doble compresión, podría producir distorsión y peor rendimiento del habla. Esa es la idea. Ahora, esto puede parecer muy académico porque tenemos acceso a estas curvas de entrada-salida. Pues efectivamente sí, hay una técnica psicofísica que nos permite inferir estas curvas, y basándonos en estas curvas podemos calcular esta distancia y estos niveles sonoros para separar la pérdida total de una persona en un componente que se debe a las células externas y otro componente que se debe a las células internas.
Por lo tanto, podemos refinar un poquito la motivación. Hoy en día la prescripción de ganancia se basa en el audiograma y está diseñado para hacer audible el habla, y nosotros pensamos que quizás hay que refinar un poco esta prescripción. También no debemos ignorar que pueden haber deficiencias supraumbrales que podrían limitar el rendimiento con el audífono. Y esto nos lleva a las dos hipótesis de este estudio. El primero es que el rendimiento con audífono mejora si, casi por casualidad, las ganancias del audífono compensan bien a nivel individual de las deficiencias cocleares en una persona concreta. También pensamos que la capacidad de procesamiento temporal podría limitar la inteligibilidad del habla en ruido con el audífono. Y con procesamiento temporal quiero decir el acceso y el aprovecho de los finos detalles temporales en la curva de onda. Para contestar estas preguntas hemos seguido el siguiente abordaje. Hemos reclutado personas con necesidad de audífonos. En fase 1 hemos intentado caracterizar su sistema auditivo mediante variables que caen en 3 categorías. La primera es la disfunción coclear, como ya hemos hablado un poquito, la ganancia y compresión residual. La segunda categoría sería la capacidad de procesamiento temporal y también hemos incluido una categoría de capacidad cognitiva. Luego en fase 2 hemos ajustado el mismo audífonos siguiendo la regla NAL-NL1 a todos los usuarios. Hemos hecho varias sesiones de ajuste fino para mejorar el confort y o el beneficio para cada usuario. En fase 3 hemos medido lo que hemos definido como nuestro éxito de la adaptación, que vamos a centrarnos solo en un único aspecto, y es la inteligibilidad del habla en ruido. Y también hemos tomado nota de los ajustes, en particular las ganancias de los audífonos. En la fase de análisis, la idea luego es crear un modelo estadístico que relaciona el resultado de la prueba del habla con audífono, que intentamos predecir estos resultados basándonos en variables de todas estas categorías que describe el sistema auditivo a nivel individual. Esa es la idea. Los participantes han sido mayoritariamente hombres y por encima de 50 años. Todas han tenido una pérdida simétrica neurosensorial con pequeño o ningún componente conductivo. El éxito, como he dicho, hemos definido como la inteligibilidad en ruido, porque es lo que más desean conseguir los usuarios de audífonos. Para este fin hemos medido el SRT con la prueba HINT, Hearing and Noise Test. Hemos usado un nivel fijo del habla, mientras que ha sido el ruido que ha ido variando para encontrar el nivel donde el sujeto correctamente identifica 50% de las fases, es decir, el Speech Reception Threshold o el SRT por sus siglas en inglés. El ruido en este caso ha sido un ruido que consiste en 2 personas hablando simultáneamente y invertido en tiempo. Luego, para predecir estos resultados de esta prueba, tenemos a disposición los siguientes predictores potenciales. Hemos cogido edad, sexo, previa experiencia con audífonos, la exposición al ruido, si la hubiera, y la presencia de tinnitus. Todas porque hay razones en varios estudios que indican que podrían guardar relación con el rendimiento con audífono en ruido. También hemos, por supuesto, cogido los umbrales absolutos de las audiometrías y el componente conductivo, si lo hubiera, aunque siempre ha sido pequeño, el nivel de disconfort y al final también hemos incluido el umbral de recepción verbal en silencio, sin audífonos estamos hablando, la prueba tal cual que a menudo se mide en la clínica. Luego,
para caracterizar la cóclea y la ganancia y compresión residual de todos los usuarios, como he dicho, hemos inferido estas curvas de entrada-salida de la cóclea y las hemos caracterizado en 3 distintos tipos. El tipo 1, donde hay una cierta pérdida de ganancia, y el 2, que tiene una pérdida total de ganancia, y el 3, que sería el caso típico de pérdida de células internas, tal y como vimos en la primera figura. Aparte de clasificarlos en los 3 tipos, hemos intentado de estimar la pérdida de ganancia y mediante esta ecuación hemos calculado lo que se debe a pérdida o disfunción de las células internas. Es decir, que hemos separado la pérdida total en 2 componentes, ¿vale? Para complementar, también hemos medido curvas de entrada-salida de autoemisiones, por si acaso que alguien no se creyera la técnica psicofísica. Ahora vamos a la siguiente categoría, que se trata de los predictores que hemos medido para describir la capacidad de procesamiento temporal de cada uno. Y el primero lo voy a mencionar muy brevemente, el BMLD por la abreviación inglesa, que es una prueba donde el sujeto tiene que detectar un tono en ruido, es una prueba binaural en 2 distintas condiciones. Lo que es importante es que supuestamente el acceso y el aprovecho de los finos detalles temporales es clave para hacer bien esta prueba. Lo mismo se puede decir respecto a la siguiente prueba, que es detección de frecuencia modulada. En esta prueba, el señal varía alrededor de un valor nominal y el sujeto tiene que detectar si cambia de frecuencia. Es como quería el sujeto en la cabina decir si has usado el tono puro o el tono wobble, porque realmente está en muchos audiómetros. Lo que hacemos luego es disminuir esta variación de frecuencia hasta encontrar el umbral donde el sujeto justo percibe que es un tono wobble. También hemos medido recuperación de enmascaramiento temporal. ¿Y esto qué es? Os recuerdo si alguien se hubiera olvidado. Si presentamos un sonido fuerte, seguido de un sonido más suave, con poco tiempo entre uno y otro, puede ser que el efecto del tono intenso enmascara el siguiente y no lo escuchamos. Y la relevancia en este estudio podría ser que si pensamos que estos son fonemas, un fonema intensa podría enmascarar la siguiente, al no ser que tenemos una rápida recuperación del efecto de la primera fonema. Entonces, cuando más rápido nos recuperamos de esta, más probabilidad hay de identificar la siguiente. Eso es un poco la idea de elegir esta medida. También hemos incluido integración temporal, que hemos definido como la diferencia de un tono corto y un tono largo, porque hay evidencia que sugiere que esta diferencia podría estar relacionada con el número de fibras en el nervio auditivo, o desdiferenciación o sinaptopatía, tiene varios nombres, que ocurre por edad y quizás por exposición al ruido. Y yo creo que es intuitivo pensar que si tenemos un número reducido de fibras en el nervio auditivo, peor está representado los finos detalles de cualquier sonido. Menos fibras, peor representación neuronal. Esa es la idea. También hemos medido un variable que pretende describir la capacidad cognitiva de los participantes, el Reading Span Test. En esta prueba se trata de leer frases en una pantalla y acordarse de la última palabra, y luego el número de frases va incrementando hasta el sujeto tire la toalla. Entonces, lo que requiere es simultáneamente poder procesar y memorizar palabras. Por supuesto, también hemos medido las ganancias de los audífonos, la ganancia de inserción en oído real, en 3 distintos niveles sonoros, como es habitual, y basándonos en estas ganancias hemos calculado también la compresión que aplica el audífono, y lo incluimos, por supuesto, también como predictores. Y ahora vamos a ver qué podemos hacer con todos estos predictores.
Esta es la distribución de pérdidas auditivas y edades. Y en esta gráfica vemos las curvas cocleares inferidas de todos estos participantes. Esa es la excitación coclear en función del nivel de entrada por distintas frecuencias y de menor a mayor pérdida auditiva. Tenemos curvas normales aquí arriba y curvas casi lineales aquí con pérdida total de células externas. Pero lo que es importante es que vamos a sacar de todas estas curvas la pérdida de ganancia, tal y como vimos en la primera figura, y lo hacemos mediante comparación de una curva de entrada-salida de un normoyente con la curva del hipoacústico en cuestión. Y entonces tenemos separado la pérdida total en lo que se debe a células externas aquí arriba y lo que se debe a las internas aquí abajo, en función de la pérdida total. Lo que es importante aquí es que hay mucha variación. Por ejemplo, aquí tenemos una persona con 40 decibelios de pérdida y todo se debe a células externas. Pero también tenemos otro aquí que solo 10 decibelios se debe a células externas y todo el resto a 30 decibelios de pérdida de internas. Es decir, que sí, efectivamente parece que se da el caso de la primera figura de la curva roja y azul. Y estos luego son los resultados de la prueba Hint. Son decibelios de la relación señal-ruido, que corresponde a 50% frases correctas identificadas, es decir, el SRT. Y vemos que efectivamente hay gente aquí que va relativamente bien, toleran tanto ruido como el nivel que tenga la frase. Pero también hay algunos aquí que no van fatal, pero no van muy bien. Necesitan que el ruido esté bien por debajo del habla para entender solo la mitad de las frases. Y ahora la pregunta es si podemos predecir cuál va en un lado o en el otro de esta figura. Y lo que buscamos es un modelo estadístico o una ecuación matemática que relaciona el resultado del Hint con una suma ponderada de varios predictores de los que hemos medido. Pero como hemos medido tantos, tenemos que hacer un filtrado primero y buscar los que tienen importancia potencialmente. Y para eso hemos calculado coeficientes de correlación de tipo simple de Pearson. Y aquí vamos con los primeros predictores y resulta que IRAD tiene una correlación significativa con el resultado del Hint. El P está por debajo de nuestro límite habitual. Es quizás más fácil de ver en esta figura que se ve que el resultado del Hint aumenta, es decir, empeora, a la medida que aumenta la edad, sin sorpresa para todo el mundo aquí. Pasa lo mismo con los umbrales, que tampoco es una sorpresa. Y aquí al final vemos que también el resultado del Hint está muy correlacionado con el umbral de recepción verbal en silencio, la que medimos en la clínica. En el caso de los predictores o variables que describen la disfunción coclear, para nuestra decepción parece que ninguno apenas, excepto uno, tiene importancia para predecir el resultado con audífono. Si miramos el grupo de capacidad de procesamiento temporal, la detección de frecuencia modulada parece que está muy correlacionado con el resultado del Hint. Las medidas cognitivas, pues no. Y sorprendentemente para muchos audioprotesistas, las ganancias del audífono o la compresión del audífono tampoco parece que tiene relación con el resultado del Hint. En resumen, estos son los variables que hemos seleccionado para poder producir un modelo en el que entran varios. Y este es el primer modelo donde vemos que el primer predictor y más importante es el umbral de recepción verbal en la clínica, en silencio, que explica unos 29% de los resultados del Hint, mientras que IRAD, detección de frecuencia modulada y la capacidad de separar fonemas, cada uno añade un poquito. En total predecimos 41% de la variabilidad. Y este modelo puede tener cierta relevancia, aunque quizás es bastante esperado el resultado que la edad y el rendimiento del umbral en silencio determina o por lo menos predice en buena medida el resultado con audífonos en ruido. Sin embargo, nos falta todavía predecir 60% de los resultados. Tenemos solo una parte.
Pero lo más importante aquí es que el umbral en silencio es un buen predictor. Este modelo pues, podría valer en la clínica quizás. Lo que no nos informa es dónde o qué característica del sistema auditivo que es el cuello de botella, dónde es que no pasa la información o cuál es que hay que fomentar. Y para eso hemos hecho otro modelo donde excluimos este variable, porque es un variable que engloba todo el sistema auditivo. Y en este modelo vemos que el primer y el segundo predictor es la detección de frecuencia modulada y el umbral que sustituyen el umbral en silencio. Vemos que también aquí la edad y la capacidad de separar fonemas parece que mejora un poquito el modelo para al final predecir 40% de la variabilidad. Lo importante aquí es fijarse en que la detección de frecuencia modulada es el predictor más importante y es un variable que posiblemente refleja la capacidad de procesamiento temporal. Y con esto me llevo a las conclusiones y resulta que las medidas de la disfunción coclear pues no contribuyen a explicar el resultado del hint en ruido, lo cual también es el caso de las ganancias o los ajustes de los audífonos, mientras que una vez que hemos amplificado el sonido, parece que lo que es el cuello de botella es la capacidad de procesamiento temporal. Y si alguien echa en falta los resultados de la satisfacción subjetiva, pues está en el paper que también engloba todos estos resultados. Gracias por vuestra atención.